Bueno, pues vamos con otra información, también de titulares, ¿no? Revelan los secretos de Crimea. ¿De qué secretos estamos hablando? Pues al final lo que importa en Crimea ahorita es que se convirtió, vamos al mapa primero porque me parece importante pues entender que esto es como una especie de, pues sí, como de península, ¿no? Donde ahí está, miren, tienes incluso a lo mejor capaz, no, sí está pegado. Tiene territorio pegado hacia Ucrania. Acá pues hay un puente con Rusia. Acá está Rusia de este lado. Arriba está Ucrania. Y Crimea pues ahorita está invadida por Rusia, ¿no? Digo, oficialmente eso es lo que es. Ahora, esta zona se convierte en una gran base militar de Rusia. Que pues buscaría controlar en teoría todo el Mar Negro, ¿no? Dicen que, de hecho ellos mismos lo han presumido, que ellos son los meros del Mar Negro. Así como a lo mejor la OTAN son los meros del Mar Báltico, ¿no? Porque pues son muchos más miembros de la OTAN. Aquí está Rusia, pero todos los demás pues básicamente son miembros de la OTAN. Entonces, acá en el Mar Negro es distinto. O sea, acá en esta zona, pues de este lado digamos que podría ser parte de la OTAN, pero de este lado pues controlado por Rusia, básicamente. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué dicen que se revelan los secretos de Crimea? Pues porque esto, como les digo, se convirtió en una base militar. Nada más que no hay nadie, en teoría, que tuviera mapeado dónde están todas las bases militares, dónde están las autos, bueno, los blindados, dónde está la artillería, dónde lanzan misiles. O sea, todo eso no estaba, no se tenía. O sea, sabía, ¿verdad? Que había ciertas bases grandes, pero se sabe que es un territorio como quiera grande, pues que había muchos lugares escondidos. Bueno, según lo que se sabe hasta el momento, periodistas ucranianos lograron ubicar un mapa interactivo que detalla 200 instalaciones militares en Crimea. Es básicamente el mayor secreto, el más buscado por parte de Ucrania, pues para saber dónde atacar, para pues ser más precisos, ¿no? Y si vas a lanzar un misil, pues lo lanzas a objetivos militares. Ya tienen 200 objetivos militares, de hecho no son 200, para ser exactos son 223 instalaciones militares en la península. Esto incluye campos de entrenamiento, instalaciones de combustible, depósitos de municiones, sitios donde están los radares, donde están los sistemas de defensa aérea, las ubicaciones de los cuarteles generales, o sea, todo. Bueno, obviamente no es como que nomás la información de los periodistas y ya, sino que han tenido que estar confirmando de formas, pues digamos directas con algunos ciudadanos que viven por ahí, que les han ido pasando algunos datos. Algunas cosas se han podido confirmar vía mapas de satélite, pero algunas todavía no están confirmadas. O sea, podría ser también una información falsa, ¿no? O sea, podría ser que filtraron a propósito esos 200 lugares y que sean imprecisos, ¿verdad? No nomás porque sacaron este dato significa que esa fuerza sí, ¿verdad? Eso también me imagino que se estará tomando en cuenta. Según se sabe, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comprometió a pues regresar a Crimea, a Ucrania. Y últimamente se han estado dando ataques muy precisos en Crimea, incluso en zonas rusas de este lado. Miren, a ver, vamos a ver aquí. En estas zonas, todos los depósitos de combustible habidos y por haber, aquí también en esta zona, ¿sí? Entonces están secando de combustible a Crimea. Podría ser una estrategia para que ya los tanques y los blindados no funcionen. O sea, destruir todas las zonas de combustible o lo más que puedan para limitar sus movimientos internamente. Podría ser, ¿verdad? Porque eso es por lo menos lo que hemos estado observando últimamente. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que se revela. Vamos a otra información importante. Hablando de ofensivas, ¿no? Hablando de ofensivas, también decirles que 3 regiones rusas, así que pues seguimos con el mapa, 3 regiones rusas, vamos a alejarnos un poquito. Aquí estamos viendo el Mar Negro, pero vámonos hacia la frontera con Ucrania y Rusia. Esta es la frontera de Ucrania, de este lado, Rusia, todo eso. Bueno, en poblaciones, 3 poblaciones al mismo tiempo fueron el día de hoy atacadas por drones según los gobernadores rusos. O sea, esto no es información de Ucrania, esto es información de la misma Rusia, porque uno dice, no, es que, ¿dónde se saca eso? Bueno, pues es que también los mismos gobernadores tienen sus cuentas y van publicando lo que sucede. 3 ataques, 3 emplazamientos de regiones rusas fronterizas con Ucrania habrían sido atacadas a primera hora del día de hoy, según las autoridades locales. Afirman que al menos, por ejemplo, en Belgorod, en Kursk y en Voronezh,
habrían estado entrando drones que se cree son ucranianos y habrían estado explotando. Dice, a primera hora de la mañana se frustró un intento de ataque de unos drones enemigos en una instalación militar de Boroshen. Según se sabe, el gobernador añadió que las maniobras de contraataque hicieron que uno de los drones se desviara su curso y cayera, mientras que el otro fue destruido sin causar daños, ¿no? Pero bueno, supuestamente hay 3 ataques al mismo tiempo en esta zona. Ya está Ucrania pues lanzando aparentemente, aunque ellos obviamente no hablan de eso, pero estarían lanzando posibles ataques a zonas militares. Es que de Belgorod, ¿sí? De estas zonas, o sea, de estas regiones, ¿no? Que están aquí, ya del lado ruso, de ahí lanzan muchos misiles hacia Ucrania. Entonces, el interés de Ucrania también podría ser destruir todas las lanzaderas de misiles que tienen en la zona para que dejen de lanzarles tantos misiles a toda esta zona, ¿verdad? O sea que pues podría ser, ¿no? Serían objetivos militares según se sabe, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otra información importante. Bueno, después de varios días, ya por fin reacciona Vladimir Putin ante esta situación. ¿Se acuerdan de este dron que cayó dentro de edificios públicos de Rusia? Bueno, Vladimir Putin no había dicho nada, ¿no? Entonces ya se le preguntó en una rueda de prensa qué pasa con el dron, que cayó, por ejemplo, en la parte de arriba del Senado de Rusia, ¿no? Dijo que estaba hecho de alambre, que tenía algunos materiales modernos, pero que en general el dron era artesanal, era casero, digamos, ¿no? Tenía nada más 400 gramos de TNT, por eso la explosión fue tan leve que ni dañó a la bandera. Explotó a un lado una bandera que está ahí, de Rusia, ni siquiera la dañó, o sea, muy leve, ¿no? Es un ataque, pues muchos dicen provocado por Rusia, o sea que Rusia lo habría generado para generar como ¿por qué dices tú? O es eso, o Rusia no tiene sistemas de defensa aéreos buenos, porque ¿cómo es posible que entre un dron y un dron artesanal? ¿Cómo es posible que entre hasta esa zona de las más seguras, se supone, del mundo? ¿Cómo es posible? O sea, o es que tienes un sistema muy malo, o tú solo lo provocaste, ¿no? Pero bueno, el punto es que, según dice Vladimir Putin en su reacción, dice que, bueno, estaba hecho de estos materiales que les digo, pero también da otro detalle. Según él, dice que este tipo de misiles, no, de drones artesanales, los han estado utilizando también en Siria. O sea que ya los conoce, que son drones que arreglan así por maneras muy artesanales y que los han utilizado en el conflicto con Siria, que supuestamente pues son similares a eso, ¿no? Es lo que se ha dicho hasta el momento en ese tema. Y vamos a otro asunto importante, vamos a eso. Permítanme tantito nada más. Miren, este pequeñín que ven ahí, pues ha sido uno de los bebés milagro. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, pues es que, ¿se acuerdan que les estaba platicando de las inundaciones que se han estado generando en el Congo? Inundaciones históricas, no habían visto nada en 70, 80 años, una cosa así. Ya son cientos de personas las que han perdido la vida. Dicen que probablemente sean muchos otros cientos desaparecidos, pero pues según se sabe, 2 bebés fueron rescatados flotando en las orillas del lago Kivu. Días después de las inundaciones y de estas cientos de personas que perdieron la vida, algunos reportes hablan ya de 400, otros incluso ya hablan de 600 personas sin vida, y más desaparecidos, ¿no? Dice, es un milagro, estamos todos asombrados, dice el líder de la comunidad local Delfín, así se llama, ¿no? Delfín Birimbi. Dice, sus padres han fallecido, pero la comunidad está en contacto con personas que pueden criarlos o incluso que tal vez encontremos algunos familiares. Dice, no está claro cómo los bebés sobrevivieron 3 días flotando en el lago, entre los escombros. Los bebés fueron rescatados el lunes 1 en Bushushu y el otro en Niabukubi, los 2 pueblos más afectados por las inundaciones, en las cuales siguen buscando personas que pudieran estar entre los escombros vivas. Bueno, una pues tragedia dura, ¿no? Evidentemente. Dice, el miércoles encontraron más personas sin vida, por eso la suma pasó de 317 a 411 oficialmente. Sin embargo, pues todavía hay muchas personas que se siguen buscando. Se están descubriendo más personas en una etapa en la que pues esperan
venga ahora, después de las inundaciones, enfermedades. De por sí que es una zona ya muy afectada con ese tema, pues no piensan que lo peor está por venir en cuanto a problemas de salud, ¿no? Esta es una situación muy tremenda. ¿Por qué? Porque pues, han tenido broncas con temas de alimentos, han tenido broncas con estas inundaciones ahora, de las cuales no están nada acostumbrados. Y bueno, pues de aquí estaremos reportando qué más viene en el Congo. Dice el Congo que tienen monzones, que tienen lluvias, incluso pues de vez en cuando salen inundaciones, pero nada que los hubiera preparado para esta situación. Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Dice más de 5,000 personas. Cañón, ese es el último. Este dato no lo tenía, no lo había comentado. Dice, Médicos Sin Fronteras reporta que más de 5,000 personas siguen desaparecidas. Pero les digo que es que hubo pueblos que quedaron bajo el agua. Ahora, no pueden estar vivos, ¿no? Pero son 5,000 personas que de momento no se sabe dónde están, ¿verdad? Bueno, es tremendo. Vamos a otros de los titulares. Vamos pues.